Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 14 de febrero. Feliz día de San Valentín, feliz día del amor y de la amistad. Espero que hayan pasado un lindo día, que hayan recibido muchos gestos de afecto, de amor, de amistad y muchos regalitos. El programa de hoy va dedicado a nuestros amigos chilenos y a Alberto Yagoldi, que vienen del Doral, venezolanos ellos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, en un momentito voy a conversar con el periodista y escritor venezolano Casto Ocando. Pocos como Casto Ocando saben bien los entresijos, los entramados de la corrupción en Venezuela. Ayer el gobierno de Trump, el Departamento del Tesoro, ha dicho que el vicepresidente de Venezuela, nada menos, ¿no?, Tarek El Aissami, es narcotraficante. Se calcula que tendría una fortuna de 3.000 millones de dólares. Y Casto Ocando, que escribió este libro fabuloso, Chavistas en el Imperio, nos va a contar más o menos quién es este presunto narcotraficante vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Antes me toca reportar la actualidad. La cadena CNN ha advertido que el presidente Trump tiene una curiosa manera de estrechar la mano con sus amigos, con sus aliados, con sus subordinados. Lo hace de una manera un poco brusca, autoritaria, al punto que no parece un apretón cordial, sino un gesto de autoridad sobre ellos. Al punto que a veces los saca de equilibrio y los incomoda, los hace tambalear, los zarandea. Fíjense a ver si no exageran los de CNN. Since this hot mess of a three-way has a handshake gotten so much attention, clocked at almost 19 seconds, this became the handshake that left the Japanese Prime Minister shaken. Start the car, but just watch his expression at the end. I feel you. For a guy who once called the handshake barbaric, I'm also very much of a germaphobe. Donald Trump has been risking germs galore with his over-the-top handshakes, many of which include a yank, be it his Supreme Court nominee or his VP. Pero qué manera de tirar del brazo a sus amigos, aliados, al pobre juez casi lo tira al suelo, ¿no? Evidentemente es un modo de ejercer su autoridad sobre ellos, ¿no? Pero es un modo incivil, un modo un poco bárbaro, ¿no?, un poco matonesco. El primer ministro de Canadá, que es un muchacho que practica el judo, que está en buena forma, y que yo creo que ya había sido alertado de que Trump tiene esta fea manía de desdorar a sus interlocutores, zarandeándolos, aguantó a pulso el forcejeo. Did it to a winner of The Apprentice, it seemed like a tug of war. Donald Trump can't shake hands right. The more he likes you, the more he tugs and shakes. Body language expert Chris Ulrich says President Trump starts with a submissive gesture. His hand is open, almost putting his own hand in like a beggar's pose, giving the other person the upper hand. But then he reasserts his dominance. He literally pulls people off their feet, off their balance for a moment. And he often seals his alpha handshake with a pat, a hand hug. But when SNL's Trump shook with Vladimir Putin, it was Putin who tugged and patted Trump. At least a long handshake gives photographers time to get their shots. When the president asked about the Japanese photogs, What are they? Please, look at me. Instead of turning to the photogs as requested, the president gazed at the prime minister. Thank you, everybody. On Monday, Canada's leader shook President Trump's hand, but he held his own, resisting any tugging and inspiring headlines like Trudeau one-ups Trump at the handshake game. With Trump yanking at a rate of 2 or 3 times in 10 seconds, you almost need a hand to hold you up. Me gustaría ver cómo le da la mano a Putin, ahí se van a ver las cosas claras, ¿no? Porque hoy en el New York Times, Thomas Friedman, que es un columnista muy agudo, decía que él está francamente preocupado con la relación extraña entre Trump y Putin y en general entre Trump y los rusos. Y Friedman decía, o los rusos tienen negocios ocultos con Trump y la oligarquía rusa le ha hecho a Trump favores que él no ha confesado, o los rusos, y esto es lo más probable, le han grabado a Trump indiscreciones sexuales en sus viajes a Moscú. Porque es muy raro que Trump sea
tan azucarado, tan dulzón con Putin. O sea que hay que estar atentos a eso. Bueno, se ha conocido anoche que el general militar retirado, Michael Flynn, mintió y por eso ha tenido que dimitir. Le mintió nada menos que al vicepresidente Pence. Fue muy imprudente Flynn porque a poco de que Trump fuera elegido presidente, llamó al embajador ruso en Washington y le prometió que levantarían las sanciones. Cuando luego Pence le preguntó si había hecho eso, Flynn dijo que no, le mintió. Pence salió a defenderlo y luego quedó, desde luego, descolocado. Flynn ha tenido que dimitir por inepto y esta es la explicación que dio el antipático portavoz de prensa de Trump, el señor Sean Spicer. We've been reviewing and evaluating this issue with respect to General Flynn on a daily basis for a few weeks, trying to ascertain the truth. We got to a point not based on a legal issue, but based on a trust issue, where the level of trust between the President and General Flynn had eroded to the point where he felt he had to make a change. The President was very concerned that General Flynn had misled the Vice President and others. Bueno, la confianza, dice él, se había erosionado. Trump sabía que Flynn estaba mintiendo, lo sabía porque el FBI le dijo a Trump y a Pence, pero también revela que Trump se equivocó al elegirlo, ¿no?, como miembro del Consejo de Seguridad Nacional. De nuevo, demasiadas concesiones con los rusos, ¿no? De nuevo, demasiada impaciencia, urgencia por complacer a los rusos. Bueno, aquí explican con claridad meridiana por qué se ve obligado a renunciar Flynn. General Flynn was front and center as President Trump met with the Canadian Prime Minister, but he had already fallen out of favor. The president refusing to even answer whether he had confidence in him. Do you have confidence in Michael Flynn, Mr. President? In his letter of resignation, Flynn made it clear he was leaving because he had misled Vice President Pence and other senior officials about his conversations with the Russian ambassador. Quote, I inadvertently briefed the Vice President-elect and others with incomplete information regarding my phone calls with the Russian ambassador. Vice President Pence took that inaccurate information and repeated it on national television. What I can confirm, having spoken to him about it, is that those conversations that happened to occur around the time that the United States took action to expel diplomats had nothing whatsoever to do with those sanctions. Pero era mentira, o sea que Flynn le mintió deliberadamente a Pence, Pence mintió inadvertidamente a la prensa. Flynn tuvo que renunciar. No ha pasado un mes todavía del gobierno de Trump y ya hay una baja. Hoy juró el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, un nombre dificilísimo de pronunciar, ¿no? Tiene más o menos $500 millones. Claro, al lado de Trump es un pigmeo. Ha hecho mucho dinero en Goldman Sachs. Medio gabinete de Trump son banqueros que trabajaron en Goldman Sachs. E hizo mucho más dinero porque financió esta película genial Avatar. Este es el señor Mnuchin jurando hoy. Steven Mnuchin, nuevo jefe del Tesoro estadounidense. El ex ejecutivo de Goldman Sachs y productor de éxitos taquilleros de Hollywood sustituirá a Jacob Lew al cargo del puesto en los últimos 3 años de la presidencia de Obama. El Senado acaba de confirmar el nombramiento de Mnuchin, que en unas recientes declaraciones aseguraba que el equipo de Trump trabaja en los mayores recortes de impuestos desde la presidencia de Reagan en la década de los 80. Fíjense qué cerca está Trump de él, ¿verdad? Como vigilándolo, como respirando en su nuca. Curiosa la manera como Trump ejerce el poder en la Casa Blanca. Bueno, en otra muestra atípica de que la familia Trump se parece a veces a la realeza, a una monarquía, Ivanka, la hija mayor de Trump, se sentó en el asiento reservado habitualmente a los presidentes. La flanqueaban Trudeau y su papá. En el marco de la visita del primer ministro canadiense se generaron nuevas críticas a la administración del presidente Trump. Una de ellas por la fotografía que estamos viendo en pantalla de su hija Ivanka Trump, que subió a Twitter. Aparece pues así, sentada en la silla presidencial de la Casa Blanca junto a su padre y Justin Trudeau. También escribió una gran discusión con 2 líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres tengan un asiento en la mesa. Esto generó molestia en redes sociales. Bueno, es que puede que haya un conflicto ético de intereses. La señora Ivanka está siempre promoviendo su línea de accesorios, de ropa, de cosméticos, de joyas.
Claro que ya no está más en Neiman Marcus y tampoco está en Nordstrom, y hoy retiraron la línea de Ivanka de Sears y de Kmart. Pero hay que tener cuidado con no abusar, ¿no?, de la excesiva promoción comercial al mismo tiempo que se sienta ahí donde debería sentarse solo su papá. El sátrapa norcoreano mandó a matar eficazmente a su medio hermano. Kim Jong-nam, el hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un, fue asesinado en Malasia. Así lo reportó el martes la prensa surcoreana. La cadena TV Chosun explicó que fue atacado con agujas envenenadas por 2 mujeres sin identificar en el aeropuerto de Kuala Lumpur. La policía de Malasia se limitó a indicar que un coreano no identificado se había sentido enfermo en la terminal aérea y que luego falleció. Kim Jong-nam fue considerado un probable heredero del poder en Corea del Norte, pero perdió el favoritismo de su padre después de que intentó sin éxito viajar a Japón con un pasaporte falso en 2011. Es increíble porque el dictador de Corea del Norte es jovencito y es rechoncho, es bien gordito, rollizo, mofletudo, y desmiente la teoría de que todos los gorditos son buena gente, ¿eh? Porque este es un gordito peligroso, cabrón de mala entraña, manda a matar a todo el mundo. Bueno, antes de ir al corte, en Viena, Austria, un muchacho en realidad, creyó que era gracioso disfrazarse de Hitler e ir a un bar, pero a la policía local no le pareció tan gracioso. Pasearse disfrazado de Hitler por la ciudad natal de Hitler no es ninguna broma. La policía austríaca ha detenido por apología del nazismo a este hombre, un joven de 25 años que durante el fin de semana había recorrido de esta guisa las calles de Braunau, en la Alta Austria. En un bar llegó a afirmar que se llamaba Harald Hitler. La policía no tardó en encontrarle. 2 minutos de publicidad, será breve, les prometo el corte, y luego regresamos con todo lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. El dictador Maduro ha salido a defender airadamente y con el lenguaje procasa que nos tiene acostumbrados a su presunto vicepresidente narcotraficante, Tarek El Aissami. Luego viene Casto Ocando, un periodista supremamente bien informado sobre toda la podredumbre en su país de origen, Venezuela. Regresamos en 2 minutitos, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a hablar con el periodista venezolano Casto Ocando, que nos va a dar sus impresiones sobre la denuncia gravísima que ha hecho anoche el gobierno de Trump, incluyendo en la lista negra de narcotraficantes a Tarek El Aissami, el vicepresidente de Venezuela, y a su testaferro, López Bello, creo que se apellida. Se calcula que entre ambos han escondido más o menos 2.800, 3.000 millones de dólares fuera de Venezuela, en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá e incluso en Reino Unido y también aquí en los Estados Unidos. Todo eso les ha sido congelado. No se pierdan acá, tocando en un momentito. Así quedó la casa del número 2 del cartel mexicano de los Beltrán Leiva, que fue abatido ayer por la Marina Mexicana. La casa de 3 pisos ubicada en la calle Cardenal, esquina Universidad, en la colonia Lindavista de Tepic, Nayarit, aún se encuentra acordonada y vigilada por la Policía del Estado tras los hechos en que fue abatido Francisco Patrón, el H2, líder del cartel de los Beltrán Leiva. En la fachada, las ventanas y las paredes se observan los hoyos de las balas disparadas por el helicóptero de alta tecnología de enfrentamiento perteneciente a la Marina Armada de México. A un costado de la alberca se encontraba una camioneta gris que fue totalmente baleada por el helicóptero, y Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, fue abatido aquí junto a la pared, donde aún se encuentran restos de sangre. Hoy por la mañana, en una estación de radio FM en San Pedro de Macorís, República Dominicana, un individuo entró, disparó sobre la secretaria, ella quedó gravemente herida y luego mató a 2 personas, al gerente de la radio y a un locutor de nombre Luis Manuel Medina. Este es Luis Manuel Medina, segundos antes de que lo mataran, hoy por la mañana, hablando en la radio dominicana. En el pasado, según cita Dosis Extra, la información sobre las propuestas abriendo revelada por conocidos de PARC. Durante la campaña electoral, Petén apoyó a Trump económicamente y realizó actividades para recaudar fondos, además de que se presentó en diversas manifestaciones políticas. En el caso de Park y Burns, ambos organizaron al menos una cena de gala para recaudar. Le dicen tiros, 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 segundos después estaba muerto. Nadie muere en la víspera, ¿no? Pobre muchacho. Bueno,
El vicepresidente de Venezuela aparentemente es narcotraficante. Hoy, hace minutos, en Caracas, el dictador Maduro salió a defenderlo de este modo. Estados Unidos castiga al país que más descomisos hace de droga, que más capos captura, que inutiliza aviones y pistas, porque Estados Unidos es el rey de la droga. Porque hay capos en Colombia y en México y en Estados Unidos no hay capos de las drogas. Qué cosa, ¿verdad? Los grandes capos son de aquí, de Colombia, de México, de Centroamérica. Pero uno cruza la frontera para allá y no hay capos. ¿Y qué se hacen todos esos miles de millones de dólares? ¿A dónde ingresan? ¿Quién se gana esas grandes fortunas? Es evidente que Maduro no sería contratado como agente de la DEA, ¿no? Pero lo que Maduro tal vez ignora, o si lo sabe, lo oculta, y eso sería aún peor, es que hay pruebas evidentes, abrumadoras contra el señor Tarek El Aissami. Hay testimonios de narcotraficantes que dicen que trabajaron con él, que le pagaban a él para que él moviera la droga desde Venezuela hasta México generalmente. De hecho, él trabajaba muy estrechamente con el cartel de los Zetas. O sea, Tarek El Aissami, sobre todo cuando era ministro del Interior, y fue casi 4 años ministro del Interior, era el hombre fuerte que, digamos, enviaba la droga desde Venezuela principalmente a México, pero también a Estados Unidos. O sea, está metido en un lío gordo, ¿no? Porque cuando tú has enviado droga a Estados Unidos, tarde o temprano la DEA te va a caer encima. Este es Maduro en otro pasaje de su disertación de hoy defendiendo a Tarek El Aissami. Se secarán todos los que nos atacan. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia, ¿sí? ¡Guau! Como un cuchillo. Se secan todo el que se mete con nosotros. Se secarán los que levantan las infamias. Y que una acusación del 2011 será de los 102 narcotraficantes capos que capturamos, que capturó nuestro compañero Tarek. Se secarán. Entre tanto, Chávez se ha secado, que se sepa, ¿no? Y Fidel Castro se secó recientemente también. De hecho, todos nos vamos a secar, ¿no? Si por secar entendemos expirar, dejar de respirar y, lamentablemente, corrompernos, ser polvo y olvido. Pero esto incluye también, mucho me temo, a los socialistas, a los bolivarianos y a todos los apandillados del puticlub que fundó Chávez. Ahora, hay testimonios. Está el testimonio de Maclet. Wilfredo Maclet se llama, ¿no? Walid Maclet. Bueno, este era un narcotraficante poderosísimo venezolano que sobornaba a todo el alto mando militar, incluyendo, por supuesto, a Tarek El Aissami, para mover la droga por Venezuela. Él fue capturado en Colombia, la DEA lo quería acá porque su confesión era valiosísima y Santos se lo regaló a Maduro. Así fue, ¿no, Castro? Castro Cando nos va a dar todos los detalles, ¿no?, de cómo Tarek El Aissami movía la droga en cantidades masivas en Venezuela. Nunca entiendo si trabajaba para Diosdado Cabello en el cartel de los Soles o si cada uno tenía su pequeño cartel y rivalizaban. Se lo preguntaré a Castro, ¿no? Pero tampoco entiendo por qué Maduro, a principios de este año, ascendió a Tarek El Aissami, ¿no? Dio de baja al otro vicepresidente, Aristóbulo, y puso ahí a Tarek. Se sabe que Tarek es malvado, profesional, malo de película, tiene apenas 42 años y posee una fortuna. O sea, es evidente que Tarek quiere ocupar el lugar que ahora ocupa o usurpa tan indecorosamente Maduro. Al comenzar 2017, el presidente Nicolás Maduro decidió rodearse de sus más incondicionales. Tarek El Aissami, poderoso gobernador del estado de Aragua y exministro de Interior de Hugo Chávez, es uno de los hombres fuertes del régimen. He designado como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Tarek El Aissami. En un año que se espera sea complicado en lo económico, social y político, el nombre de El Aissami se barajaba incluso como probable sucesor de Maduro. Su inclusión ahora en la lista Clinton como uno de los capos de la droga constituye un fuerte mensaje político de Washington. Bueno, sí, es una clara señal de que el gobierno de Trump no va a jugar
con la dictadura de Caracas, ¿no? Y si la dictadura de Caracas está enviando droga a Estados Unidos, les pueden caer encima. Como Bush papá le cayó encima a Noriega a fines de los 80 en Panamá, ¿no? En su momento Noriega parecía invulnerable y terminó en un calabozo aquí en los Estados Unidos. Bueno, Tarek El Aissami se defendió por Twitter. Una miserable e infame agresión. Así calificó el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, las sanciones del gobierno estadounidense en su contra, bajo acusación de narcotráfico. En su cuenta de la red Twitter, consideró que dicha medida tenía motivaciones políticas. El Departamento del Tesoro lo señala de haber facilitado, protegido y supervisado grandes cargamentos de drogas enviados desde Venezuela a México y Estados Unidos, mientras se desempeñaba como ministro del Interior y gobernador del Central Estado Aragua. Sus activos y los de un empresario colaborador suyo fueron congelados en Estados Unidos. Dicen que son socialistas, neocomunistas, ¿no? Pero usan Twitter, manejan Audis, cuando no Mercedes, usan corbatas Hermès, Ferragamo, y tienen millones de dólares escondidos, mal habidos, por supuesto, ¿no? Maduro hoy tuvo un tropiezo con el micrófono, uno más. En primer lugar nació el Fondo China-Venezuela, que en los mecanismos de renovación ya han inyectado 20.000 millones de dólares al desarrollo de estos 790 proyectos. Y luego, por allá en el año 2008, 2009, soy testigo y protagonista en el apoyo a nuestro comandante Chávez, en la gesta de todas estas ideas. Palabra cierta, pues. Todo falla en Venezuela, todo se estropea, lo que puede ir mal va peor. Y Chávez, el pajarito, yo creo que mandó a callar a Maduro, ¿no? Boicoteó el micrófono, vamos a sabotear a este aprendiz de dictador que no cabe en los zapatos de Chávez, ¿no? Es un payaso sin gracia. En cualquier momento los chavistas le van a dar un golpe a Maduro, acuérdense de mí. A Maduro no lo va a tumbar la oposición, lo van a tumbar los chavistas malos profesionales, Cabello, Tarek y otros. Pero Castro Ocando es el que sabe, y él nos va a decir esto en un momento. Delcy, la canciller, conocida también en el mundo diplomático como Delcy la Fea, hizo una defensa triste y burocrática de Tarek El Aissami. La República Bolivariana de Venezuela rechaza, condena y protesta enérgicamente las acciones arbitrarias y extraterritoriales cometidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica contra el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. Estas acciones, que pretenden validar la existencia vulgar e inadmisible de un derecho imperial, dotando de poderes policiales especiales a entidades del gobierno estadounidense, carecen de la más mínima legalidad internacional y vulneran flagrantemente el derecho internacional público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones, tales como el respeto a la igualdad soberana y el principio de inmunidad de los estados. Un chiste, Delcy la Fea. El derecho internacional público entonces protege el narcotráfico, ampara el narcotráfico. Y dice que son medidas extraterritoriales. Mentira, Estados Unidos no ha tomado ninguna medida, no ha congelado bienes de Tarek y su testaferro en Venezuela. Pero estos son tan descarados que esconden la plata aquí, compran mansiones aquí. Y entonces esto es lo que ha congelado Estados Unidos. También en Panamá, también en Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas, también en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque combaten juntos la corrupción y el narcotráfico. A mí me parece muy bien. Pero bueno, como siempre, ¿no? Como siempre, la izquierda latinoamericana agita ese fantasma, ese espantajo del imperialismo. El imperialismo, ¿qué imperialismo? Lo que hace Tarek El Aissami es un negocio vulgar, que consiste en enviar la droga producida en Colombia a Estados Unidos vía México. Y es que es perfectamente legítimo que Estados Unidos se defienda, ¿no? Bueno, hasta aquí llego yo. En 2 minutos nos va a contar qué está pasando en Venezuela un periodista muy bien informado, mucho más que yo, Castro Ocando. No se lo pierdan, regresamos en 2 minutitos. Fantástico, chavistas en el imperio, en el que cuenta
cómo muchísimos empresarios boliburgueses que hicieron grandes fortunas a la sombra de Chávez, luego se acomodaron muy sagazmente aquí en el imperio del mal. Castro, gracias por regresar al programa. Buenas noches. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Feliz día de San Valentín. Igualmente. Sé que tu plan original no era pasarlo conmigo. Gracias, aprecio que hayas venido. Mucho gusto. Bueno, ¿te ha sorprendido lo de anoche? Que el gobierno de Trump diga que Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela, es narcotraficante? Realmente no me sorprende, ya esperábamos que se iba a producir, ¿no? Primero un cambio de línea en estos organismos que están en Estados Unidos enfocados a sancionar y a vigilar todo esto, el tema de narcotráfico en Venezuela y en otros países. Ya sabíamos que se iba a producir, era cuestión de un momento. Lo que tú llamas un cambio de línea es un endurecimiento, o sea, Hillary no lo hubiera hecho. Bueno, no lo hizo. Y no lo hizo, y ahí hay unas preguntas que todavía no están respondidas. Es decir, el cúmulo de información no varió significativamente desde el año pasado hasta acá. Es decir, que esto es un caso, y dio la coincidencia de que Tarek El Aissami se convirtió en ese momento en vicepresidente. Cuando ya se sabía que estaba sindicado de narco. Y ya había toda la documentación, que por cierto el embajador William Brownfield, que es el zar antidrogas del Departamento de Estado, dijo ayer que había revisado las evidencias y que le parecían tremendamente sólidas, ¿no? Una cosa. ¿Lo son? Sí, yo creo que hay muchos años. Yo creo que Tarek El Aissami ha estado en el centro de la atención de las agencias de Estados Unidos, probablemente como ningún otro, primero por el hecho de que él desarrolló lazos con los grupos radicales islámicos, era el enlace, grupos terroristas. Hezbollah principalmente, ¿no? Hezbollah y Hamas, básicamente estos dos. Les vendía pasaportes. Por un lado eso, pero también establecía conexiones, comunicaciones, organizaba giras, visitas con Chávez. Sí, o sea que ya estaba en el radar del Departamento de Estado. Hay un informe tremendo, por ejemplo, de muchas páginas, donde detalla la lista esa famosa de 173 personas que estaban conectadas con el terrorismo internacional, que eran actores. Y Tarek a quienes es una de Tarek le dio el pasaporte mientras él estuvo en esa responsabilidad. Y de las acusaciones de narcotráfico, ¿cuál es la más grave, la más abrumadora? ¿Qué testimonio? La primera que se produce, como tú lo dijiste, por parte en el testimonio que dio el capo de la droga, que también está en la lista ahora, o sea, está en la misma lista junto con Tarek, que se llama Walid Maklet. Él hizo denuncias. Él decía que le estuvo pagando a una compañía del hermano de Tarek El Aissami, y también lo mencionó a él, es decir, que tenía una relación, que por cierto, ellos tenían una relación de parentesco. Y entonces él comenzó a... Maklet, el narcotraficante, ¿es pariente de Tarek El Aissami? Hay una relación familiar que no sé exactamente cómo es, pero sí hay entonces... Maklet está preso en Venezuela, ¿no? Está preso en Venezuela. Santos se lo regaló a Maduro. Fundamentalmente, sí. Fundamentalmente. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, era un peón político en ese momento. Sí, claro. ¿Hay algún otro testimonio, por ejemplo, del cartel de los Zetas o de un narcotraficante colombiano que incriminen a Tarek? Durante yo diría los últimos 10 años, ha habido por lo menos una docena de grandes capos de la droga. Incluso hubo uno que Santos mismo dijo que era el último gran capo después de Pablo Escobar, que se llama Daniel el Loco Barrera. Claro, Barrera, ¿cómo no? El Loco Barrera fue capturado en Venezuela, en la frontera cerca de Colombia, en la ciudad de San Cristóbal, que está cerca de la frontera con Colombia. Sí. Y luego fue extraditado aquí, entonces fue acusado en 2 fiscalías en Nueva York, las 2 fiscalías de Nueva York, Brooklyn y Manhattan. Está preso aquí. Está condenado. Y el Loco Barrera habló contra Tarek El Aissami. Totalmente. Claro. Bueno, habló contra toda la estructura de poder donde estaba también Tarek El Aissami, estaba otros generales. Sí. Mira, y luego, aparte de ese señor, que es más notable, hay otros 12, una media docena. Por ejemplo, está uno que se llama el Boyaco. ¿Colombiano también? Colombiano, que fue apresado, o sea, que estuvo en Venezuela, que estuvo protegido en Venezuela. Pero mira, hubo capos que le daban hasta los números, Aradea le dio hasta los números de teléfono de las personas que
los protegían. Ya, ¿no? claro. El Guardia Nacional De en sus tal padrinos, parte. de todos los que padrinos. recibían los sobornos. Además, lo hacían por venganza porque fueron capturados, o sea, fueron traicionados. Ok, ahora, es evidente que Tarek El Aissami se ha dedicado al narcotráfico con gran entusiasmo, ¿no? Y con total impunidad. Conociéndose eso y estimándose su fortuna en miles de millones de dólares, ¿por qué Maduro lo nombra vicepresidente? Explícanos eso, yo no lo entiendo. Bueno, Tarek El Aissami ha sido un cuadro que fue introducido en el chavismo por el mentor que también fue de Chávez, Adán Chávez, ¿no? El profesor Adán Chávez, que era profesor de la universidad donde Tarek El Aissami estudió y era líder estudiantil. Adán, el hermano mayor de... El hermano mayor. Ah, Tarek viene de por ahí. Claro, vienen de la misma. Acuérdate que, o sea, los dos vivieron en la misma ciudad, compartieron, o sea, Adán Chávez es el que introduce ideológicamente, el que forma ideológicamente a Tarek. Sí. Y también lo hace con Chávez, por cierto, ¿no? Sí. Y entonces Tarek comienza una relación, es un cuadro, obviamente, un cuadro importante, tenía la vinculación, su papá, no sé si recuerdas, el papá de él era un dirigente del partido de Saddam Hussein, estaba en la política del Medio Oriente desde Venezuela, era un activista, ¿no? Y luego Tarek fue escalando, un tipo muy inteligente, una persona muy comprometida, además por los lazos del papá, por un lado, por la formación ideológica, y entonces comienza a meterse en ese grupo de cuadros nuevos, que es el que está ahorita figurando. Sí, tiene 42 años apenas, es joven. Muy joven. Es más inteligente que Maduro. Bueno, es una obviedad. Sí, pudiera decirse que... Pero digamos, Maduro cuando lo nombra vicepresidente, ahora en enero fue, ¿verdad? En enero. Sí, en enero. ¿Maduro sabe que Tarek es narcotraficante o Maduro es tan tonto que ignora eso? Yo creo que es muy difícil... ¿No lo sabe? No, es muy posible que lo sepa. La pregunta es, ¿quién no está de alguna manera vinculado al negocio del narcotraficante? Maduro. Bien sea porque... No, Maduro es el tonto. Todos roban menos él. Es posible. Sí. Hasta ahora no se ha probado que esté vinculado, hay que Maduro decirlo, ¿no? Es el típico... Pero yo creo que esta designación no es una decisión de Maduro. ¿Quién se le impone? Yo creo que es, por un lado, bueno, hay comentarios de gente que piensa que hay una influencia cubana, y este es el punto. Tarek El Aissami es una persona, es un cuadro, digamos, que se entiende muy bien con los Leal cubanos. a La Habana. Leal a La Habana. Yo había escuchado otra versión según la cual Tarek en realidad, y de un modo muy camuflado, es hombre de Cabello. Y Cabello lo pone ahí porque Cabello tarde o temprano va a degollar a Maduro. Yo creo que no hay el poder en Venezuela puede estar dividido en 2 o en 3 pedazos. No es bicéfalo, no. Puede ser bicéfalo, pero yo no creo que Tarek El Aissami está del lado de Cabello. No está del lado de Cabello, ni del lado de Maduro. No, está en su propio lado y está en el proceso de escalar y lo ponen en la línea sucesorial, es decir... Pero cuando tú dices lo ponen, estamos hablando de La Habana lo ponen. Bueno, tiene que haber sido puesto por un consenso de la gente que está manejando detrás de Maduro los hilos. Pero Maduro, si Maduro sabe que este hombre se ha dedicado al narcotráfico, Maduro debería decir, no lo quiero poner como mi vicepresidente porque hago más vulnerable todavía a mi gobierno. Tú piensas que Maduro tiene el poder de hacerlo y no lo tiene. Claro. Yo veo a Maduro ¿Tú crees como... que se lo han impuesto, no? Sí, yo creo que él es un rehén. Yo creo que Maduro tiene una capacidad de maniobra, un margen de maniobra muy limitado. Muy limitado. Tienes toda la razón. Muy limitado. No es una decisión de él, se la han impuesto. No, y tiene que aceptarla, ¿no? Sí. Y yo creo que esto va a ocurrir, o sea, el siguiente presidente de Venezuela creo yo que va a ser Tarek El Aissami. No digas eso, Castro, de veras. Bueno, pudiera ser. Antes del 2019, en algún momento de este año o del próximo, ¿no? Dependiendo de cómo estas cosas desarrollen, yo creo que este tipo de acciones, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, yo creo que el gobierno se está preparando para una cosa más fuerte que no puede ser manejada por Maduro, no puede manejarla. Sí. Maduro ya tocó necesitas techo. una persona que tenga una capacidad, un nivel de, digamos, de malicia, de maldad, de conspiración, o sea, ¿no? Que es Tarek El Aissami. Sí. ¿No? Yo también creo que lo han puesto ahí para sacar a Maduro de la foto, porque Maduro resulta ya un estorbo para ellos. Ahora, con Trump en la Casa Blanca, si Tarek es presidente de Venezuela y Tarek es acusado de narcotráfico, Trump podría eventualmente caer en la tentación de dar un zarpazo, ¿no?
Bueno, yo creo que esto, o sea, lo que estamos hablando, esto cambió. O sea, ayer la decisión del Departamento del Tesoro ha cambiado completamente la situación. Pero es una declaración de abierta hostilidad. Absolutamente. Yo creo que esto apenas es el principio. Exacto. Es el principio. De una partida de ajedrez. Totalmente. Que no se veía antes, pero ahora ya esto cambia el panorama. De acuerdo. Y ayer Trump ha puesto en jaque al gobierno, no a Tarek, al gobierno de Caracas, ¿no es cierto? Totalmente. Pero esto recién comienza. Regresamos con Cas tocando después de la pausa. Si no han leído su libro, Chavistas en el Imperio, está en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon. Está en Amazon, lo recomiendo mucho. Ya volvemos. El periodista y escritor venezolano Cas Tocando nos acompaña esta noche y estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en su país de origen, Venezuela. Casto, ¿tú crees que Tarek El Aissami va a terminar preso en una cárcel de este país por narcotraficante? Es una de las posibilidades en el escenario, ¿no? En Venezuela en este momento es complicado hacer, digamos, predicciones de esa naturaleza, sí, porque si bien él está en el camino de la... Ha ocurrido una cosa interesante, Jaime, cuando ha habido personas sancionadas, ¿no? El gobierno ha tomado la decisión de sacarlos del lugar. Por ejemplo, cuando hubo la detención de los narcosobrinos, otro sobrino de Cilia que estaba muy bien ubicado, que era nada menos que el tesorero nacional de Venezuela, y era el jefe de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, lo sacaron casi al día siguiente, ¿no? De esas posiciones, porque ellos no quieren tener un exposure de esa naturaleza, un riesgo, ¿no? Y te puedes imaginar lo que significaría para otros presidentes, otros gobiernos, hacer negocios con un presidente acusado por Estados Unidos de narcotraficante. Claro. Pero, digamos, lo que ha hecho ayer el Departamento del Tesoro, además de sindicar a Tarek El Aissami de narcotraficante, y de mencionar a su testaferro, ¿no? López Bello. Samar López Bello, sí. López Bello, Samar López Bello. Sí. Aparentemente él tenía como 13 o 14 empresas offshore, ¿no? Panamá y las Vírgenes Británicas, pero incluso acá, o sea, la plata la han traído acá, la han escondido también acá, comprando propiedades. Bueno, en ese grupo de compañías hay, digamos, 7 compañías, había 3 aquí, una en Panamá, una en Islas Vírgenes y una compañía, por cierto, petrolera, de negocios petroleros en Londres. Y luego las otras compañías eran básicamente compañías creadas como propiedad, como medio para tener la propiedad de apartamentos en Brickell, ¿no? Sí. Entonces son 7. Y además un avión, ¿no? Un avión que también fue decomisado. ¿Que lo tenían acá? Lo tenían acá, sí. Pero por eso, Estados Unidos solamente ha congelado activos, bienes y raíces que estaban acá. Totalmente, y hay muchísimo dinero aquí. Claro. Hay unas cantidades enormes en inversiones, en propiedades, ¿no? También en empresas. Y yo creo que eso, ahorita la gente está en pánico, hay un pánico. Cuéntanos eso, porque me contabas fuera del aire que después de lo que ha pasado anoche con Tarek y con su testaferro López Bello, hay muchos empresarios, hombres de negocios, boliburgueses, que vivían aquí, que quizá habían hecho dinero en circunstancias sospechosas y que ahora están en pánico. Sí, ahí tú sientes, el día de hoy ha sido un día muy movido, hay gente que se está yendo, que está adelantándose. Venezolanos, ¿no? Por ricos. supuesto, venezolanos con vínculos con el gobierno. ¿Por qué se van? Bueno, porque temen que pueden estar en la lista, que pueden venir nuevas sanciones. Claro. Y tú sabes que el dinero tienes que moverlo, o sea, no se puede mover instantáneamente. Tú tienes que, si tienes 4 apartamentos, 5 apartamentos que te cuestan $10 millones, no lo vas a vender en una semana, ¿no? O sea que hoy han salido a la venta muchas propiedades. Estoy muy seguro de eso. Aquí en la Florida. Eso por un lado, ¿no? O sea, ha generado un pánico tremendo, ¿no? Visible, o sea, en algunos casos, ¿no? Es muy bueno que tengan miedo, es muy bueno. Hay que caerles encima. Sí, y esto es totalmente inédito. Mira, ellos se habían acostumbrado a prácticamente sentirse como que habían aprendido a burlar el sistema de Estados Unidos. Claro. ¿no? Pero obviamente que no es así. Ahora, la otra reacción interesante... No es así ahora, antes sí. Claro. Pero siempre las autoridades y siempre el récord queda, ¿no? No es difícil
follow the money, seguir el dinero. Seguir la ruta del dinero. Exacto. La otra reacción interesante es un flujo de gente que quiere ahora decir, bueno, yo quiero ayudar en esto, yo me quiero arreglar, yo quiero cooperar con el gobierno, que también se están produciendo de acuerdo a las colaboradores eficaces, delatores, soplones, sapos, como dicen en Colombia. Ha habido muchas llamadas, ¿no? Me han dicho las fuentes, de modo, y eso es normal. Sí, claro. Tú puedes esperar que eso va a incrementar. El tema es luego lo que viene ahora, ¿no? Porque son dos personas nada más, ¿no? Yo creo que en Venezuela hay muchísimo más. Maclet, por ejemplo, nada más nombró 70 militares en la lista que estaban bajo su nómina. Bajo su planilla, claro, les pagaba mensualmente a 70 generalotes, coroneles, ¿no? Yo creo que hay mucho más. Y sabemos que hay hay muchas listas, ¿no? Una lista de 2 docenas de oficiales, entonces ellos tienen, y empresarios también, ellos tienen básicamente la decisión de enfocarse hay una serie de personas muy visibles, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Trump va a endurecer la cosa con el gobierno de Caracas? Mira, ya la endureció anoche un poquito. Ya la endureció, sí. Yo creo que sí. Sí, yo también. Y no tanto por la decisión de Trump personal, sino porque durante todos estos años, como te decía, que las agencias han estado trabajando, investigando los diferentes, hay 3 departamentos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Sin mencionar Homeland Security, que en cualquier momento no, hay que mencionarlo porque también ha jugado un papel fundamental. Claro. Han estado trabajando intensamente y luego han visto, o sea, que no hay sanciones, no hay ningún tipo de... Entonces hay una frustración. Recogían las pruebas y luego la diplomacia decía no hagamos nada. Y tú notas que hay mucha gente, muchos funcionarios cansados. ¿Cansados? Y dicen, bueno, ya tenemos que entrar en acción porque se están burlando. O sea, ya es una cosa incluso hasta de honor, ¿no? Sí. Se están burlando de nuestras caras, o sea, vienen aquí, se compran no sé, o sea, tú ves todo el estilo. Es que no se compraban una casa, se compraban 4 casas. Claro, y además modificaban artificialmente el mercado inmobiliario en muchos lugares de Miami. Seguro. Y en Nueva York también. Seguro. Entonces, yo creo que entonces ese ímpetu de los investigadores, ¿no? Que se han sentido frenados por razones que todavía no conocemos. Porque Obama y Hillary y después Kerry no querían conflictos con Venezuela, no querían conflictos con La Habana, apañaban a esos regímenes. Es la verdad. Es la verdad, claro. Entonces, pero ahora viene esa fuerza de adentro, ¿no? Que obviamente los funcionarios no van a frenar, no quieren frenar, ¿no? Explícanos, por favor, digamos, mientras Tarek El Aissami movía droga en Venezuela, la despachaba al cartel de los Zetas en México, la despachaba a República Dominicana, dicen que a Roatán en Honduras, qué sé yo. ¿Cabello también tenía su cartel? ¿Cabello también movía droga? O sea, ¿competían? Mira, lo que yo creo es que hay parcelas, ¿no? En este momento. O sea, hay varios carteles. Primero que el negocio del narcotráfico es un negocio gigantesco, es un negocio muy, digamos, muy atractivo porque... Desde luego. Tú lo que tienes que hacer es simplemente dejar que pase. Exacto. ¿No? Y luego entonces quienes toman el riesgo de llevar la droga son personas que están acostumbradas, por ejemplo... hay grupos que se llevan la droga de Venezuela a República Dominicana, a Honduras, ¿no? Aruba, exacto, ¿no? Y de ahí entonces vienen otros grupos. Pero solamente en ese trayecto tú ganas un dinero que no te lo vas a ganar jamás de otra manera, ¿no? Y puedes hacer fortuna, entonces hay quienes se arriesgan más y dicen, bueno, en vez de llevarlo a Aruba, lo voy a llevar a República Dominicana o lo voy a tirar, lo voy a poner en México. Sí, más riesgo, más ganancia. Mucho más ganancia. Mira, hay un estimado o sea, Venezuela se ha convertido en un gran portaaviones, yo diría, ¿no? De la droga. Tienes, por ejemplo, una zona completa en el sur de Venezuela, que es la zona de Apure, fronteriza con Colombia, donde salen 5 o 6 vuelos diarios desde allí, cargados con hasta 1 tonelada de cocaína, ¿no? Pero entonces es difícil saber nadie controla eso, o sea, hay varios carteles, ¿no? Y la otra cosa importante, ¿no? Tú no puedes ser un jefe en Venezuela, político, si tú no tienes de alguna manera un control sobre el narcotráfico, porque el narcotráfico te supera. Exacto. O sea, si tú no tienes un respaldo o una participación, eres una persona que no tiene poder real. Claro. Gracias por venir al programa, mi querido Castro Ocando. Si fueras Tarek, ¿tú dormirías bien esta noche? No, absolutamente. ¿Tomarías una pastillita?
Sí, estaría preocupado. Muy Gracias, preocupado. gracias. Encantado. Vuelve pronto, por favor. Siempre Cómo es no, un placer encantado. conversar contigo, Gracias. Castro Cando. Regresamos después de la pausa. No dejen de leer Chavistas en el Imperio. Ya volvemos.